Saludos nuevamente, es un gusto estar con ustedes. Soy el abogado Lenín Montero Palacios y en este momento les voy a hablar sobre los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales, conforme lo que establece el artículo 251 de la Constitución ecuatoriana en adelante. Cabe indicar que este artículo antes mencionado pues va a señalar de qué forma cada región autónoma va a poder elegir y votar a su respectivo consejo regional, gobernador, además de que va a ser quien va a presidir el mismo y tener el voto dirimente, además de los consejeros regionales que van a ser elegidos conforme a la proporcionalidad de la población urbana y rural y que van a ser elegidos cada 4 años. El artículo 252 nos habla sobre de qué forma va a ser escogido y elegido el Consejo Provincial. Este es decir, con sede en cada capital de provincia va a ser el lugar donde se reúnan este Consejo Provincial y estará integrado por prefectos y alcaldes o concejales designados como representación de los cantones respectivos. Cabe indicar que estos van a ser elegidos por las juntas parroquiales rurales también, de acuerdo a lo que estipula la ley. El prefecto será la máxima autoridad quien tendrá un voto dirimente de ser necesario y de no estar en presencia o en ausencia temporal o definitiva, será reemplazado inmediatamente por la viceprefecta encargada, elegida por votación popular conforme el binomio que haya sido presentado al momento de las elecciones populares para estas dignidades. El artículo 253 nos habla sobre que cada cantón debe tener también un consejo cantonal y este será integrado principalmente precedido por su alcalde, además de los concejales respectivos elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá al vicealcalde y este va a ser conforme al concejal mayormente elegido con mayor cantidad de votos. Por lo tanto, esto se va a llevar a cabo bajo un consejo cantonal, el cual va a ser presidido por el respectivo alcalde, con un voto dirimente si así lo amerita en caso de llevar un consejo cantonal. Además, cabe indicar que este va a ser representado proporcionalmente a la población cantonal urbana y rural, conforme a lo que establece la ley. Además de cómo se conforman los distritos metropolitanos, esto está en el 254 a nivel de Ecuador, y cómo va a ser presidido también y llevado a cabo dicho organismo. El artículo 155 nos habla de cómo se conforma cada parroquia rural en cuanto también a su junta parroquial, es decir, los vocales de elección popular y el vocal más votado va a ser quien va a presidir también esta junta parroquial. Esta misma en el cual se señalan las funciones, atribuciones y responsabilidades de las juntas parroquiales, quienes están determinadas en la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando directamente de la COTAC, que es el Código Orgánico Territorial, pues, en el cual se señala claramente cuáles son los alcances de la misma y de qué forma tienen las responsabilidades, obligaciones y competencias dichos organismos que estoy mencionando en la Constitución ecuatoriana. El artículo 256 nos habla de quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías metropolitanas sean convocadas por la Presidencia de la República de manera periódica. Además de que el artículo 157 nos establece sobre un marco de organización política, de qué forma van a ser organizados bajo circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas y que éstas ejercerán competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente. Cabe indicar que esto es señalado bajo principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con derechos colectivos para precautelar la participación de estos grupos, como antes ha mencionado, sean afros, mutuyos o acentrales, e indígenas y de nacionalidades y pueblos. Cabe indicar que también gozan de una administración especial, por lo tanto la ley les faculta para llevar a cabo
un desarrollo especial para este tipo de comunidades. El artículo 258 habla íntegramente y exclusivamente sobre la provincia de Galápagos, de qué forma va a tener un gobierno de régimen especial en base a la planificación y desarrollo de su organización. Esto en respeto a los principios del marco de la conservación patrimonial natural del Estado y del buen vivir, tomando en consideración que Galápagos es una zona protegida, un santuario ecológico en el cual el Estado ecuatoriano tiene la obligación de cuidar. Por lo tanto, esta administración estará a cargo de un consejo de gobierno quien va a ser representado por la presidencia de la República, integrado por alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos. Cabe indicar que también existen representantes de las juntas parroquiales y de los organismos que determinan la ley para este consejo de gobierno. Organismos como los ministerios responsables del ramo, tanto para encargarse del control, en este caso, de la parte ecológica, de la parte natural, del ambiente. Por lo tanto, ellos también van a ser parte de este consejo. Para la protección especial de esta área protegida, de esta provincia, que es Galápagos, en el cual tiene su secretaría técnica especialmente para aquello y no afectar de ninguna manera el ambiente en el cual goza bajo el dominio material del ordenamiento territorial del Consejo de Gobierno de Galápagos. En el 259, en dicho artículo también existe que un artículo que menciona sobre por qué razón se precautela la biodiversidad, el ecosistema amazónico, en este caso, de los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía, es decir, porque también es una área sensible en el cual debe ser precautelada y sustentada, en el cual la Constitución señala que para compensar inequidades de desarrollo y que en el pasado no se ha podido dar un mejor avance y desarrollo a estos pueblos, se sustenten y se financien de una manera distinta, tomando en cuenta de que este es un lugar que nos provee, en este caso, del petróleo, que es uno de los ingresos más importantes que tiene el país, pero que sin embargo no se retribuía antes económicamente para que su desarrollo vaya acorde a cómo está desarrollando el país. El régimen de competencias se va a encontrar en el artículo 260, en el cual se va a señalar las competencias por la cual se prestan servicios públicos, actividades de colaboración, en este caso de los distintos niveles de gobierno. El artículo 261 nos hablará a nivel de la Constitución de qué forma el Estado central tiene competencias de defensa, relaciones internacionales, registro de personas en cuanto a la nacionalización extranjera y control migratorio, planificación nacional, políticas económicas, tributarias, aduaneras, fiscal, educación, salud, seguridad social, vivienda como políticas, las áreas naturales protegidas, manejo de desastres naturales y además lo que corresponde a tratados internacionales, el espectro radioeléctrico, régimen general de comunicaciones, telecomunicaciones, puertos, recursos energéticos, minerales, hidrocarburos y en general y el control y administración de las empresas públicas y nacionales. Cabe indicar a criterio personal que dentro de estas competencias exclusivas, los gobiernos autónomos descentralizados también aportan dentro del desarrollo y control de estas competencias. Y hay ciertos gobiernos autónomos descentralizados, llamados cantones o municipios, quienes tienen una participación directa dentro de este campo de competencias. Es decir, no hay una prohibición para que los GAC o gobiernos autónomos descentralizados participen dentro de estas competencias, más que nada cuando se trata de buscar el buen vivir y un mejor desarrollo dentro de las funciones del Estado. Además de que el artículo 262 nos habla sobre los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a las competencias exclusivas que determina precisamente en base a las funciones de la Constitución
y en el marco de qué forma se debe gestionar dichas competencias. El artículo 263 nos habla sobre los gobiernos provinciales y específicamente sobre las competencias exclusivas en cuanto a cuáles son. Como he mencionado, existen varias competencias que tampoco, por más exclusivas, pueden dejar de lado si un gobierno provincial, una prefectura, desea participar para coadyuvar con el mejor desarrollo, en este caso, de las necesidades insatisfechas de las personas. Es claro e indicativo que también los gobiernos municipales formen parte y también están denominadas sus respectivas competencias en el artículo 264 dentro de lo que establece la Constitución ecuatoriana. Además de que en el artículo 165 nos habla sobre el sistema público o registro de propiedad que será administrado de manera concurrente por el Ejecutivo y las municipalidades, más sin embargo existen los registros municipales de control de propiedad. Por lo tanto, normalmente vemos que es los registros de propiedad correspondientes y manejados por los gobiernos autónomos descentralizados o municipios. Además que el artículo 266 establece los gobiernos de los distritos metropolitanos de qué manera ejercerán sus respectivas competencias, al igual que las competencias también de los gobiernos parroquiales, rurales, que están establecidos en el artículo 167 de la Constitución y además de los casos excepcionales que determinará también en el artículo 168 de qué forma se llevarán a cabo dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto también está en el Sistema Nacional de Competencias. Claramente, dicho organismo técnico, conformado por representantes de cada nivel de gobierno, quien tendrá las funciones establecidas en el artículo 269. Cabe indicar que es importante también tener en cuenta que los recursos económicos están establecidos en el artículo 270, de qué forma se va a financiar, dividir, distribuir los ingresos para poder realizar las obras correspondientes y financiar materia de funcionamiento de servicios y productos que genere cada gobierno autónomo descentralizado. El artículo 271 pues también se establece de qué forma estos gobiernos autónomos descentralizados participan para generar también porcentaje del ingreso permanente al erario y a la cuenta única del Tesoro Nacional. Además de que se habla también de la distribución de los recursos de estos gobiernos autónomos descentralizados en el artículo 272 y 273 de cuáles son las competencias que asumen los gobiernos autónomos descentralizados y que serán transferidas con los correspondientes recursos que antes estoy mencionando. Al igual que en el artículo 74 menciona sobre los gobiernos autónomos descentralizados en cuyos territorios se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, quienes tendrán derecho a ser partícipe de rentas más elevadas de parte del Estado por dicha actividad extractivista, de acuerdo con lo que señala la ley a favor de estas comunidades o gobiernos autónomos descentralizados. Ha sido un gusto, espero haber podido ser claro con la idea de cómo se maneja los gobiernos autónomos descentralizados y los recursos en base a lo que establece la Constitución, así de manera breve y sucinta lo que señala nuestra Carta Magna. Hasta aquí mi intervención, gracias.